lanzan el señuelo a través de empresas prolíficas. Trabajar desde casa, prestaciones de ensueño, sueldos competentes y horarios flexibles. Solicitan dinero para realizarte pruebas médicas, para conseguir el empleo. Existen varias prácticas con las que falsos reclutadores intentan sacar dinero. Aprovechan la necesidad de más de un incauto. Como todos estamos expuestos a este delito, la Secretaría de Gobernación se dio la tarea de compartir 7 puntos para identificar un trabajo falso. Estas propuestas laborales son difundidas por medio de propagandas atractivas, que son divulgadas en lugares públicos, aunque en los últimos años se han utilizado también las redes sociales. Las empresas que ofrecen este tipo de trabajos no cuentan con domicilio y datos de contacto confiables. También existen casos en los que se hacen pasar por empresas importantes, crean tarjetas de presentación, páginas y correos con nombre de consorcios ya establecidos. Piden discreción, sobre todo si la persona es menor de edad, argumentando que para aplicar al puesto que ofrecen es necesario ser mayor de edad. Acuerdan citas en lugares poco transitados o conocidos, aunque también pueden hacer uso de oficinas rentadas. Algunos optan por reunirse en lugares públicos para generar confianza. La persona que hace el contacto para ofrecer el trabajo explica de una manera breve cuáles serán las funciones a cubrir y evita dar mayores detalles del empleo. Si el trabajo que ofrecen es en otro estado o país, costean el viaje. Esto lo ocupan posteriormente para amedrentar a la víctima respecto al gasto que implicó su traslado. Piden documentos personales originales, los retienen y utilizan como una herramienta de amenaza. Las autoridades recomiendan acercarse a instituciones y fuentes confiables donde estén garantizados los derechos laborales. El 14 de julio de 2018, Claudia Hernández recibió la noticia más devastadora de su vida. Tras 3 meses de permanecer desaparecida, su hija Erika, de 22 años, por fin había aparecido, pero no como ella hubiera querido. En lugar de un feliz retorno a casa, Erika fue hallada muerta dentro de un departamento en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, a donde un hombre la llevó después de ofrecerle dinero. Erika formaba parte de un grupo que ronda las 4.300 personas solo en la capital mexicana, según datos del gobierno local, las poblaciones callejeras. Ella solía pasar largas temporadas viviendo en la calle desde que desarrolló una adicción a las drogas a los 14 años, impulsada por un tipo que la secuestró después de ofrecerle un trabajo falso como volantera durante las vacaciones de verano de 2009. Durante ese largo secuestro, ella fue ofrecida sexualmente a innumerables pedófilos de la Ciudad de México. Erika nunca pudo reponerse de aquel abuso. Para sobrellevarlo, cultivó una adicción a los solventes que la expulsó numerosas veces de la casa familiar que trataba de manejar su mamá, Claudia Hernández. En una de las numerosas veces que su mamá salió a las calles a buscar a su hija, se enteró que Erika era víctima de un fenómeno invisible, el llamado sexo recompensado. El concepto fue desarrollado en 2004 por investigadores mexicanos que buscaban en Morelos una explicación al alza de infecciones de VIH entre mujeres jóvenes. Ahí descubrieron que muchas chicas en Cuernavaca intercambiaban relaciones sexuales a cambio de objetos que les daban estatus social, como celulares o ropa, pero sin considerarse trabajadoras sexuales o prostitutas. Algo similar hallaron otros investigadores que llamaron sexo recompensado a ese fenómeno dentro de las aulas de clase, donde los profesores usaban su posición de superioridad para intercambiar una calificación aprobatoria o de 10 a cambio de sexo con sus alumnos. Ellas aceptaban porque rechazar al maestro las llevaría a reprobar, y arrinconadas por la posición de poder de los docentes, las alumnas aceptaban tener relaciones sexuales sin considerarse prostitutas y lo hacían para sobrevivir al semestre o al año escolar. Esa es la palabra clave en esta historia: sobrevivir. En la actualidad, el sexo recompensado es un concepto que las ONGs aplican a personas en situación de calle, pues para sobrevivir a la intemperie, las personas sin techo aceptan tener relaciones sexuales a cambio de productos básicos que les ofrecen personas en una mayor situación de poder. El trueque puede ser sexo en un hotel a cambio de que les permitan bañarse, sexo en un auto a cambio de una torta, sexo en un callejón a cambio de unos tenis usados. Luis Enrique Hernández, director de la Asociación Civil El Caracol, dedicada a personas en situación de calle, conoce casos de mujeres y niñas a las que les ofrecieron una sopa caliente o una cobija a cambio de sexo sin protección. Erika, la hija de Claudia Hernández, fue víctima de este sistema de sexo recompensado, que aplicado a una menor de edad es un delito,
pero aplicado a personas adultas con necesidades básicas, buscando sobrevivir a la calle, representa al menos un problema ético. A Erika, siendo menor de edad y mayor de edad, la buscaron hombres que se acercaban hasta las zonas donde se agrupan personas en situación de calle. Conducían cerca de ella, cerca de otras niñas, otros niños y mujeres, como cazadores. Cuando se aseguraban de que no había testigos, lanzaban una oferta, casi siempre desde el automóvil, por si tenían que huir. Con la ventanilla abajo, les ofrecieron desde solventes hasta aguas frescas para paliar el calor, a cambio de ir a los hoteles de Tlalpan y de la Colonia Guerrero. Erika y muchas otras aceptaron para sobrevivir al síndrome de abstinencia, al frío, al calor y al hambre. Claudia Hernández cuenta que los clientes de su hija y de muchas otras chicas en situación de calle casi siempre eran hombres, pero también había mujeres maduras en busca de niños y jovencitos. Otras veces eran hombres aparentemente acaudalados en lujosas camionetas y otras obreros en autos desvencijados. Muchas veces eran policías corruptos que repetían la misma frase cuando abordaban a Erika y a otras personas en situación de calle. ¿Con qué me vas a acompañar hoy? ¿Con coche, motita o un celular? Es decir, las extorsionaban a cambio de sexo para no sembrarles droga, teléfonos o autopartes. Erika muchas veces puso, literalmente, el cuerpo para sobrevivir, hasta que ya no pudo más. La mató uno de esos hombres que aprovecharon su necesidad para ofrecerle lo mínimo, a cambio de su cuerpo debilitado por la droga. ¿Qué le habrá ofrecido su asesino aquel último día? ¿Un pantalón? ¿Una cena caliente? Mi nombre es Claudia Hernández Hernández. Soy la mamá de Erika Hernández Hernández. Ella la tuvieron como en situación callejera para poderla explotar lo más posible que se pudiera. Al poco tiempo ella aparece sin vida en la casa de uno de sus supuestos clientes. Bueno, ella fue iniciada explotada aquí en Reforma, al lado de Seido, luego en los puentes de Tasqueña, en los puentes de Portales y en el Metro Hidalgo. Todos los días esto pasa en la ciudad. A la vista de todos, el mundo del sexo recompensado opera bajo una ley de oro. Si los más vulnerables tienen hambre y necesidad, no podrán decir que no a este abuso sexual y de poder.